Estos son casi 17 terabytes conectados ahora mismo y disponibles en mi PC. Algunos son dispositivos físicos, otros son virtuales, pero pues puedo acceder a cada uno de ellos y hoy te voy a contar cuáles son las ventajas, desventajas, pros, contras de usar estos dispositivos de almacenamiento y cómo mantener tu información resguardada, segura, para poder trabajar cómodamente en tu computador y que no se sature de tanta información. Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. El tema de hoy es extremadamente importante para el mundo digitalizado en el que vivimos. Déjame contarte, si esta es la primera vez que visitas este canal, que aquí hablamos de odontología digital. Sin embargo, esto aplica para la odontología y para cualquier rama, porque todos y cada vez más pues estamos llevando toda nuestra información al mundo digital. Antes de iniciar, quiero recalcar que el video de hoy es una lección de mi curso Laboratorio Dental Digital en 30 días. Y como tal, pues tendrá un formato un poco diferente al que suelo manejar en este canal de YouTube. Y para los que ya están registrados en el curso estará disponible de manera inmediata. Así que, pues simplemente un comentario, sin más, comenzamos. Cuando hablamos de digitalización, una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta es cómo vamos a proteger y a resguardar los datos, ya sean nuestros datos personales o del paciente, porque el mayor riesgo que implica utilizar archivos digitales es perder esa información o que en algún momento se llegue a corromper. Esto sumado a que mientras más tiempo utilizamos esta forma de trabajo, agregamos archivos digitales, pues más se van acumulando, es decir, crecen exponencialmente, pues necesitamos una manera eficiente, adecuada, segura de almacenar la información, porque tener gran cantidad de información no solo va a dificultar el trabajo, a entorpecerlo, sobre todo si el computador se ve como esto, seguro que va a ser una mala experiencia, pero además puede ralentizar el computador. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Necesitamos un medio para proteger, respaldar la información de manera segura. Y así, como un objeto físico, ya sea un modelo, una carpeta, un folder, lo que sea, lo guardamos en una gaveta y ponemos seguro llave para que no se dañe, necesitamos también seguridad y protección en estos datos cuando vamos a almacenarlos. En este caso, debemos utilizar siempre un respaldo de la información, es decir, tener más de una copia. Necesitamos saber cuáles son los métodos o los medios de seguridad digital que nos ofrecen estas opciones de almacenamiento. Además, si son datos importantes, son datos sensibles, como datos del paciente, necesitamos proteger su confidencialidad y, por supuesto, si vamos a compartirlo, enviarlo a alguien más, necesitamos un medio que nos permita hacerlo de manera segura, que no se lleguen a distribuir por ahí en el internet, cosa que ha sucedido y puede suceder. Existen varias opciones de almacenamiento y vamos a ir discutiéndolas una a una, desde las más simples a las más complejas. Por supuesto que lo más obvio, lo más básico es utilizar un dispositivo de almacenamiento externo. Esto puede ser desde una memoria USB hasta un disco duro externo que nos permita guardar la información que queremos respaldar. Algunos de estos dispositivos, sobre todo discos externos, están optimizados para eso, incluyen incluso software para poder guardar la información de manera encriptada, es decir, protegerla con una contraseña para que no se pueda acceder a ella fácilmente. Pero este objeto físico, que es finalmente el disco duro, la memoria o lo que sea, corre el mismo riesgo que cualquier objeto físico, de que eventualmente en un siniestro se pierda, se queme, se caiga, se rompa, etc. Así que el almacenamiento externo tiene una limitante y es su fragilidad. Así que una segunda opción para mejorar un poquito esto sería tener más de un almacenamiento externo y hacer un respaldo del respaldo, ¿no? Tener un respaldo externo por duplicado, o alternativamente tener un respaldo externo que no se encuentra en la misma ubicación física que el resto de los objetos. Es decir, si yo quiero guardar la información de mi clínica, podría llevarla o mantenerla toda almacenada en mi casa para así, si hay un siniestro en la clínica, se proteja en la casa y
tengo en ambos sitios la información. De hecho, al principio, pues una de las opciones que yo adopté es esta, utilizando lo que están viendo ahora mismo en pantalla, que se llama un dock station o pues una estación, no sé, de bahía, algo así en español, que básicamente permite conectar un disco duro normal de los que se usan dentro de un computador, que además es mucho más económico que un disco externo que ya viene con la cajita para conectar directamente en el USB. Pues estos discos se encuentran por menor precio y en mayor capacidad. Yo he conectado un disco de 2 terabytes y luego incluso uno de 12 terabytes a mi computador para hacer esto. Y como dije, este docking station permite ser duplicado, de modo que el disco 1 copia toda la información en el disco 2. Y en mi caso también lo hago de manera externa, así que el disco 2 lo tengo en otro sitio. Así, si es que hay un problema en el disco 1, pues tendré siempre respaldada la información en el disco 2. Por supuesto, esto significa que yo tengo que hacer de algún modo manualmente estos respaldos de manera periódica para pues no perder la información. Cada cierto tiempo tengo que tener una alarma para hacerlo. Sin embargo, es una opción muy económica y muy práctica porque esta estación yo la tengo conectada al computador y siempre tengo acceso a esos datos, así que se vuelve un disco que aumenta la capacidad de mi computador y así no la saturo, no está llena de información. Y además, pues tiene una serie de puertos que me permite colocar memoria USB, micro SD, etc. Vuelve más eficiente mi flujo de trabajo. Por otro lado, existen dispositivos un poco más sofisticados que llevan más o menos el mismo concepto y permiten colocar discos duros dentro, pero que además permiten acceso remoto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo acceder a estos archivos siempre y cuando esté conectado a la misma red o en algunos casos inclusive a través del internet. A estos sistemas se los conoce como sistemas NAS, que significa Network Attached Storage, y básicamente son pues dispositivos creados específicamente para esto, que normalmente se conectan por un cable al router o también podría ser en algunos casos de manera inalámbrica, y luego pues tienen software específico. Es básicamente un mini computador con mucho almacenamiento al cual todos los computadores de la red pueden acceder. Esta opción es muy práctica e inclusive tiene ventajas porque a veces permite pues transmitir imágenes o transmitir audio o video a una televisión smart o cosas así, pero pues también tiene algunas desventajas. En concreto, pues vamos siendo clarísimos con esto, la principal ventaja es privacidad. Esto se vuelve una red interna, inclusive una nube interna a la cual puedo acceder solamente yo y incluso deben estar encriptados esos datos para que pues nadie más pueda acceder. Esto es muy bueno porque sobre todo si tenemos datos sensibles están protegidos. Por otro lado, escalabilidad quiere decir que pues a estos elementos puedo colocarle un disco y luego agregar un segundo, un tercero o poner discos cada vez de mayor capacidad y algunos pues pueden expandirse muchísimo. Así que puedo ir aumentando mi capacidad de almacenamiento. Algunos permiten también crear varios usuarios. Por ejemplo, si es que en mi familia todos quieren usar, cada uno tendrá su usuario y las carpetas de cada usuario pues tendrán permisos dependiendo de la situación. Así pues cada persona tendrá sus archivos protegidos y nadie más podrá acceder a ellos, o si quiere podrá dar acceso a alguien más. Además, pues ya es un sistema más automatizado. Con el software que viene dentro se puede dar cierta automatización a los respaldos. Ya no tengo que hacerlo de manera manual. Estarán enviándose constantemente cada cierto tiempo a esta red o bueno, a este sistema de almacenamiento. Y como dije hace un momento, incluso podría transmitir, hacer streaming o enviar esos datos a un televisor o un dispositivo smart. Puedo acceder a veces desde mi teléfono y demás. Como desventajas, por supuesto que las existen, no es tan fácil de implementar porque pues esto requiere tener conocimiento de cómo manejar la red, ¿no? Y también pues la infraestructura, es decir, pues tengo que tener, si es que quiero máxima velocidad, una conexión alámbrica a lo largo del área donde quiero trabajar, una red bien estructurada, o en su defecto, si quiero hacerlo de manera inalámbrica, pues necesito tener routers y extensores que sean de la capacidad y velocidad adecuadas para tener una experiencia buena. Por otro lado, pues algunos, como ese que mostré de Apple, tienen ciertas incompatibilidades. Ese solo permite conectarse con dispositivos Apple y por lo tanto tendremos cierta limitación. Algunos no tendrán pues opción para dispositivos móviles, etcétera, y esto pues varía en función al precio. Y por último, de hecho, esa es una desventaja, y es que el costo incrementa bastante de acuerdo a la cantidad de funciones y de opciones que tiene. Esto es un poco entre comillas el tema del costo, porque
lo que sí es una opción a largo plazo. Si yo tengo este sistema ya integrado, lo voy a poder seguir usando por muchos años y en algún punto se va a amortizar esa inversión. La siguiente opción sería el almacenamiento en la nube. Tener las cosas pues básicamente subidas al internet a través de un servicio que permita este almacenamiento pues virtual. Y seguramente ya conocen algunos de ellos como Google Drive o iCloud o OneDrive. Pero ojo con esto, mucho ojo, porque estas compañías no son siempre la mejor opción. Y es que al ser las compañías más comunes, las más populares, pues suelen estar bastante susceptibles a ser hackeadas y a tener leaks, o sea, pues que la información se llegue a esparcir en internet. Y esto ha pasado más de una vez. Verán que aquí hay una noticia del 2015, pero aquí hay una más del 2022 que incrementan los ciberataques y normalmente es a este tipo de cuentas. Y además, pues por ciertas regulaciones, estos dispositivos, o más bien dicho, estos servicios más bien, tienen ciertas limitaciones en cuánta seguridad pueden agregar. Ya voy a explicar esto un poco más adelante, pero particularmente estos como OneDrive, Google Drive, iCloud o Dropbox suelen tener un poco más de riesgo. No quiero decir que son malos, sí funcionan, pero yo no confiaría al 100% mi información sensible a estos servicios. Incluso aquí tengo una noticia bastante interesante en la cual menciona cómo durante el periodo de la pandemia muchos datos de pacientes fueron filtrados. Así que esto hay que tener mucho ojo y manejarlo bien. ¿Qué alternativas tenemos? Aquí existen algunas que yo he encontrado muy valiosas, como son IceDrive, Sync.com, Tresorit y pCloud. Todos son servicios de la nube, no son tan populares, pero ofrecen pues opciones un poco más potentes, un poco más pues seguras que las anteriores. El precio es básicamente el mismo, son muy parecidos entre ellos y por ejemplo estas dos que estoy mostrando ahora mismo en pantalla tienen una característica muy interesante y es que al estar pues sus servidores ubicados en Suiza y no Estados Unidos, pues se utilizan digamos las regulaciones de este país. Dentro de Estados Unidos, las regulaciones indican que el gobierno puede tener acceso a esos datos. De algún momento o en algún modo podría tener acceso a esos datos si hace falta. Mientras que en Suiza esa regulación no existe, por lo tanto en seguridad son superiores ya que ofrecen una opción llamada Zero Knowledge o pues conocimiento cero, ¿no? Esta opción básicamente lo que hace es encripta la información, es decir, la convierte en un código donde la llave de ese código solo la tiene el usuario. Ni siquiera la empresa que ofrece el servicio tiene la llave, por lo tanto nadie más que el usuario puede acceder a dicha información. Por supuesto, esta encriptación tiene distintos niveles. Normalmente estos servicios que estoy recomendando tienen un nivel bastante alto y pues suelen tener encriptación en ambos sentidos e incluso estos dos que ven en pantalla tienen la opción de compartir datos con las regulaciones HIPAA, que son pues básicamente los parámetros que se debe utilizar para enviar información sensible de un paciente. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta porque no se debería enviar por internet pues cualquier dato sin cumplir estas regulaciones. Claro, en muchos países no existe tal regulación, pero en Estados Unidos y en algunos países de Europa esto es importante, así que hay que tenerlo en cuenta. Todos estos permiten también pues dar, como dije, archivos compartidos, carpetas de colaboración, sincronizar con el computador y demás. Y además, estos dos últimos que ven ahora en pantalla permiten o tienen servicios de por vida. Y es que la mayoría de servicios de nube cobran una suscripción anual, pero estos dos que ven ahora mismo, pCloud y IceDrive, tienen opción de por vida, lifetime. El precio pues varía según cada tipo de servicio, pues podría ser luego otro video en el cual explique las diferencias entre los dos, pero son muy parecidas. En general tienen casi las mismas características, los precios como dije son ligeramente diferentes, pero se pueden ya adquirir pues una licencia que les dé acceso a esa información para siempre, como tener un disco externo, pero en la nube. Por supuesto, el almacenamiento en la nube tendrá también ventajas y desventajas. Entre las ventajas más obvias está su simplicidad. Esto es algo que uno crea una cuenta, usuario y contraseña y ya está listo. Tiene una nube donde arrastra y bota los archivos y está listo. Además, suelen tener compatibilidad con la gran mayoría de sistemas operativos y eso nos permite pues descargarlo en el teléfono, en el computador, si tengo Mac, si tengo Windows, en todos. Seguridad, de lo cual ya hablamos, que es muy buena, muy pues bien optimizada.
el tema de hacer carpetas compartidas, que incluso algunos, la gran mayoría, permiten carpetas que expiren en cierto tiempo. Si yo quiero enviar una información sensible a una persona y no quiero que esté pues compartiéndola con más gente, puedo hacer un link que le permita bajarlo una vez y ya, o que solo ese usuario pueda descargarlo, o que caduque luego de un tiempo, cosas de este estilo que son muy potentes. Y también ya lo que dijimos de compatibilidad. Por otro lado, en cuanto a las desventajas, pues sí existen algunas. Lo lógico y lo que ya comenté es que muchas requieren pagos recurrentes. Sin embargo, si sacamos las cuentas, estos pagos son menores a tener que montar todo el sistema uno mismo, ¿no? Si lo quiere hacer con el NAS, seguramente el costo será mayor y tal vez en 4 o 5 años quedará amortizado. Incluso con la versión de vida, lifetime de las opciones de nube, hay que tener en cuenta que ese precio queda amortizado después del tercer año. O sea que pues sí es una opción efectiva, pero teniendo en cuenta que pretendemos usar esto a largo plazo. Por otro, el tema del internet, pues si es que la conexión de internet no es suficientemente rápida, no es buena, pues podríamos tener problemas, ¿no? Y evidentemente, si no tenemos acceso a internet, no podremos acceder a esta información. Claro está que hay pues carpetas que uno puede seleccionar como disponibles sin internet, pero el objetivo de este sistema es tener acceso pues siempre a internet para que sea eficiente y funcione bien. Y por último, pues las limitaciones que pueda tener en cuanto a la capacidad y en cuanto pues a pues las funciones de cada servicio. Algunos tienen más y otros menos opciones, así que hay que tener esa consideración. Por último, el tema de seguridad, que es crucial. Si vamos a utilizar esta información digital en la nube y en general, pues todos los datos y archivos que tenemos en internet deben tener ciertos parámetros para que realmente sean seguros. ¿Por qué se hackean las cuentas de banco? ¿Por qué la gente llega a ser estafada? Porque no sigue ciertos lineamientos que, aunque el servicio sea muy seguro, si el usuario no colabora en este sentido, igual va a ser vulnerable. Entre ellos, por ejemplo, está las contraseñas. Es importante tener contraseñas seguras, ya saben, con números, pues caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, lo que siempre recomiendan, por ejemplo, en los bancos. Eso es muy importante. Tener mucho cuidado con el phishing o correos engañosos. Es muy común recibir pues correos que dicen Amazon, o que dicen iCloud, o que dicen Hotmail, o lo que sea, que están indicando pues que nuestra cuenta será suspendida o algo por el estilo, para tratar de capturar nuestra información. Mucho ojo con esto, no se dejen fiar. Esto es muy importante, pues reconocer cuál es la fuente. Normalmente ninguna cuenta se bloquea luego de un email, así que no se preocupen mucho de eso, no le hagan mucho caso. Luego, pues obviamente no guardar la información por todo lado, ¿no? No guardar las contraseñas en un lugar público, en una computadora que no es la propia, porque pues evidentemente podrá ser vulnerado. Y también pues no utilizar la misma contraseña en todo lado. Esto es importantísimo, porque si se llega a filtrar esa contraseña, automáticamente todas nuestras cuentas quedan pues susceptibles. Por último, verificación en 2 pasos. Esta es una opción que tienen gran mayoría de servicios. Es esa en la cual ustedes, pues para acceder, reciben un mail o una notificación en el teléfono para que se active. Esto puede parecer incómodo, pero es un nivel de seguridad muy bueno, ya que garantiza que nadie pueda acceder a su cuenta si no tiene acceso a otra parte de la misma. Y pues ya con todo esto y los métodos de encriptación de datos que ya mencioné, tanto para los discos externos como para la nube, pues podremos tener estos datos bien protegidos y así despejar mucha información del computador, guardar los archivos que no necesitamos en uno de estos servicios, en uno de estos dispositivos de almacenamiento, y mantener el computador más libre para que trabaje mejor. Normalmente lo que yo hago y recomiendo es pues guardar toda esa información que ya no estoy usando en el dispositivo externo. La que necesito usar constantemente la mantengo en el computador, y así trabajo entre una cosa y otra. Y vamos a cortar la lección aquí. Creo que esto es lo más relevante para el público en general. En la parte de abajo te voy a dejar enlaces a los productos que he recomendado, sobre todo a las opciones de la nube, que a mí me parecen una gran opción. Recuerda que pues estos son enlaces de afiliación. Si decides solicitar este servicio y lo haces a través de este enlace, estarás apoyando al canal. Espero que esta información te sea muy útil, que te sirva y que puedas pues hacer esa transición al mundo digital más fácil. Si te ha gustado el video, como siempre, deja tu pulgar arriba, si no, pulgar abajo. Si quieres, te dejo de este lado información del curso Laboratorio Digital en 30 días, por si deseas inscribirte, y por acá te dejo más videos de odontología digital.
Nos vemos como siempre en una próxima ocasión en tu canal de Blender for Dental en español.